La siguiente expositora es Susi Castillo Ramón, magíster en botánica, igualmente de formación sanmarquina, actualmente avanzando en el estudio de doctorado. El caso de Susi es interesante, comenzó sus estudios de biólogo con el departamento de Ancash, luego su maestría los amplió a la zona central y ahora, obviamente, en la progresión está estudiando a la familia gentianaceae en todo el Perú. Ella nos hablará hoy día de endemismos, amenazas y conservación de especies del género Gentianella, familia Gentianaceae en el Perú. En coautoría con Mónica Acar y José Roque y quien les habla. Adelante, Susan. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este trabajo básicamente es parte de, como ha mencionado el profesor, de mi tesis doctoral. Yo me siento muy contenta de estar en mi casa de estudios, poder compartirles parte, digamos, de los resultados previos, luego de ya realizar todo el análisis final de mi tesis doctoral. Siguiente, por favor. Bueno, el organismo, el tema de estudio es justamente Gentianella. Yo vengo estudiando a la familia Gentianaceae desde el pregrado y, bueno, específicamente mi interés fue Gentianella. ¿Por qué? Porque tenían una gran variedad morfológica, colores, todas son hierbas, pero son muy llamativas. Pero por sobre todo me llamó la atención que era un gran número de especies para Perú. Cuando yo inicié la tesis de pregrado, que fue en el 2006, teníamos el catálogo de Brachypus saluki y ahí se contaban unas 83 especies de Gentianella. En la actualidad ya pasamos las 100 especies, eso quiere decir que en los últimos 20 años se han descrito por lo menos unas 20 especies. Entonces, es un género bastante diverso, está presente en casi todos los continentes del mundo, pero se distribuye especialmente en lugares altos, fríos, ¿no? Ahí he colocado un rango altitudinal entre los 2.000 a 5.000 metros de altitud. Todas son hierbas, ¿no? Y es el segundo género más grande de la familia Gentianaceae. El primer género es Gentiana, ¿no? Gentianella hace alusión a pequeña gentiana, ¿no? Es la pequeña gentiana. ¿Y eso por qué? Porque Gentianella fue descrito a partir de, bueno, una especie europea, ¿no? Y ahí las Gentianellas tienen un porte mucho más pequeño que las gentianas, ¿no? Entonces, Gentianella es especialmente, si bien está presente en diferentes continentes del mundo, es bastante más diverso. Su centro de diversidad está en Sudamérica, específicamente en los Andes. Siguiente, por favor. Presenta acá en los Andes una gran cantidad de especies, aproximadamente unas 160 especies, y dentro de Sudamérica es Perú el que concentra la mayor cantidad de especies de Gentianella. Entonces estamos bastante, digamos, bendecidos con relación a este género. Hay una gran diversidad de especies y, trayendo a colación la anterior presentación, Weber-Bauer, muchas de las especies, de estas casi 100 especies de Gentianella, yo diría que 21 especies han sido descritas a partir de colecciones de Augusto Weber-Bauer, ¿no? Y digamos es el primer colector de las especies de Gentianellas descritas para Perú. En cuanto a su tamaño, bueno, como mencioné, todas son plantas herbáceas. En la izquierda de la diapositiva podemos ver a una muy pequeñita, a Gentianella brandtiana. Esa apenas mide unos 2 a 3 centímetros, ¿no? Ahí le he colocado junto a un lápiz, por ejemplo, a un portaminas, ¿no? Y por el lado derecho tenemos a Gentianella formosísima, ¿no? Que presenta aproximadamente unos 90 centímetros, yo diría que puede llegar inclusive a 1 metro, y presenta una gran cantidad de flores. Esta planta, Gentianella formosísima, una vez que florece, muere. Así como una Cuya raimondi, ¿no? Hay muchas otras plantas en nuestros Andes que tienen este desarrollo monocárpico. Quiere decir que se desarrollan, florecen, ¿no? Hacen una floración extraordinaria, como en este caso, Gentianella formosísima, y luego mueren, ¿no? Entonces, básicamente sus semillas tienen que asegurar, ¿no?, su siguiente generación. Siguiente.
¿Y dónde podemos encontrar a estas especies de Gentianella? Bueno, ya adelanté que están en los Andes, ¿no? Entonces, en los Andes podemos encontrarlas en bofedales, en roquedales, en rodales de puya, ¿no? En ciénagas, bordes de bosques montanos, matorrales también, matorrales andinos. Siguiente, por favor. Sobre Gentianella podría hablarles demasiado, ¿no? Son, ya les he mencionado, son aproximadamente 100 especies, hay mucha información que ya he ido recopilando sobre ellas, pero básicamente en esta presentación lo que quiero es hablar sobre los avances en el conocimiento sobre sus endemismos, amenazas y conservación. Siguiente, por favor. Bien, como mencioné, esto es parte, digamos, de la revisión previa para la tesis en ejecución, la tesis de doctorado. Y bueno, la tesis de doctorado tiene muchas diferentes metodologías, pero he sintetizado estos 4 puntos, ¿no? Que son básicos y cruciales si queremos hacer una revisión taxonómica, ¿no? Uno es la constante revisión bibliográfica, y no solamente bibliografía actual, ¿no? Los que hacemos taxonomía tenemos que estar buscando referencias de hace 100, 150, 200 años, estar haciendo ahí una labor detectivesca, ¿no? Tratando de identificar la información sobre descripción de las especies que se habrían dado en ese tiempo. Bueno, y también bibliografía reciente, eso es muy importante. Luego también se tiene que hacer el estudio constante de los ejemplares, ¿no? Ya sea que sean ejemplares de instituciones como los herbarios, ¿no? Y no solamente herbarios dentro de nuestro país, sino también herbarios en otros países. También estudio de ejemplares que hayamos nosotros colectado en campo, particularmente acá debo de acotar los ejemplares con los que se ha contado para realizar todos los trabajos en Gentianella son productos de investigaciones, proyectos financiados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También otras instituciones, pero principalmente la universidad, y un tiempo también hubo un auspicio de Innovate Perú. Los viajes de colecta también son importantes. Actualmente, para el desarrollo de la tesis doctoral, estoy realizando salidas de campo para justamente ir a esas localidades donde se ha colectado el ejemplar tipo. Ya como Pamela ha mencionado en la anterior presentación, muchas especies no las hemos vuelto a ver porque no se ha vuelto a colectar en la localidad tipo, ¿no? O esa localidad tipo ya ha sido modificada, pasó una carretera. Si antes hubo un camino, quizá actualmente hay una carretera, ¿no? O de repente hay algún tipo de proyecto, algún tipo de modificación, o se amplió la frontera agrícola, entonces ya específicamente, posiblemente ahí no va a estar la especie, pero tenemos que hacer una proyección de dónde podríamos ubicar a nuestro organismo. Entonces los viajes de colecta son muy importantes, y sobre todo los viajes de colecta ubicando, ¿no? Digamos, a la localidad tipo, ¿no? De una especie, porque no todo está representado en los herbarios, ¿no? Ya quisiéramos que todo esté en los herbarios, pero no siempre sucede. Y bueno, es también importante hacer una constante revisión de bases de datos biológicas, ¿no? Y en ese sentido tenemos, lamentablemente la mayoría de los herbarios peruanos no tienen una base de datos disponible, ¿no? Digamos de manera en la red, pero hay herbarios de otros países que sí tienen disponible estas bases de datos con imágenes y datos de ejemplares que han sido colectados en Perú. Y eso ha sido muy importante para poder realizar las investigaciones. Yo les puedo decir, por mi parte ha sido muy importante, y creo que para muchos otros botánicos. Yo les comento algo brevemente. Por ejemplo, muchos tipos de Gentianella han sido colectados por Weber Bauer, y gran parte de estos tipos se fueron pues a Europa, ¿no? En gran parte. Y buena parte de estos lamentablemente se perdieron en la guerra, por ejemplo. Entonces, el hecho es de que hay información todavía de esos tipos, ¿no? A través de fotografías, ¿no? Que han sido preservadas en algunas instituciones. Entonces, cuando se liberó esa información por la red, eso fue muy beneficioso,
porque no teníamos información de esos tipos acá en Perú. Entonces básicamente había que estar determinando las plantas, imaginando, ¿no? o solicitando imágenes a diferentes instituciones. Entonces tener las imágenes de los tipos en una sola ubicación, eso también es algo muy beneficioso. Entonces las bases de datos, si se quiere hacer un trabajo taxonómico, hay que estar constantemente revisándolas, buscando esta información disponible. Siguiente, por favor. Bien, de manera sintética, bueno, acá he colocado, no podemos hablar de endemismo si no hablamos de diversidad. Para el año 2018, en el que se publicó una nueva especie de gentianella, contábamos con 106 especies. En la actualidad, debido a cambios nomenclaturales, pues, que quiere decir sinonimización de algunas especies, estamos hablando de 103 especies de gentianella para el Perú. Y estas especies están distribuidas en los Andes, pero hay una variación, ¿no? El flanco occidental de los Andes... 5 minutos. Gracias. El flanco occidental es mucho más árido, por lo tanto, el rango altitudinal va sobre los 3.300 metros, mientras que en la vertiente oriental, ¿no? que es mucho más húmeda, las gentianellas pueden llegar, se distribuyen sobre los 2.200 metros de altitud. Con relación a los endemismos, de estas 103 especies, 91 son endémicas del Perú. Para el año 1993 hablamos de un 67% de endemismos en gentianella. Actualmente, debido al incremento de especies y la revisión de la distribución de las especies, estamos hablando de un mayor endemismo, ¿no? Relacionado con el mayor número de especies, pero también con la revisión de la distribución, ¿no? Se había identificado para otros países la presencia de gentianella, por ejemplo para Bolivia o para Ecuador, pero eso ha sido descartado en algunos casos. Entonces, gentianella usualmente tiene una distribución que puede centrarse en, digamos, políticamente, en un departamento o máximo 2 o 3 departamentos. Pero con la información actual puede indicar que el 65% de las especies de gentianella solamente se le conoce de su localidad tipo o zonas aledañas a su localidad tipo. Esto quiere decir posiblemente dentro de su departamento, dentro del departamento en el que fue colectado. Bueno, dentro de los departamentos, hablando políticamente, Junín encabeza el número de especies endémicas, seguido de Ancash y finalmente Cusco. Y justamente son estos tres los departamentos que tienen la mayor diversidad registrada de especies de gentianella. Pero esto está relacionado con la intensidad de colecta también. Yo lo veo así, ¿no? Ha habido mayor, digamos, trabajo, expediciones, no solamente actual, sino en los últimos 2 siglos, justamente en estas zonas. Siguiente, por favor. Para mencionar solamente 3 casos, voy acá a mencionar a gentianella raimondiana. De esta especie no sabíamos casi nada, en el Herbario San Marcos no había representación, pero gracias a una tesis de etnobotánica de Helen Castillo, ella justo la colectó en la localidad tipo, ¿no? En la laguna Yaguarcocha, en Cajabamba, Cajamarca, ¿no? Y gracias a esa información se pudo ampliar los datos morfológicos de la especie, ¿no? Y ahora podemos hacer identificaciones de otros ejemplares en otras áreas de Cajamarca. Y gracias a esta información también ha sido posible que en el año 2018 esta especie pueda ser categorizada, ¿no? Y pueda ser incluida en la lista roja, ¿no? De la IUCN. Y también actualmente se está realizando, ¿no? Como parte de una iniciativa internacional en la cual el Museo de Historia Natural está colaborando, se está realizando un área clave de biodiversidad dentro de esta zona de Cajabamba para la protección de esta especie y otros endemismos de interés, ¿no? De diferentes taxas, no solamente plantas. Siguiente, por favor. Bueno, esta es gentianella alborosia, es la gentianella más conocida, los llamados Ercampuris. En realidad, del Campuri también podríamos hablar muchas cosas en realidad, pero este es el nombre científico que más se usa para mencionar o traer a colación al Campuri. Ustedes van a ver frascos de medicinas, de paquetes de plantas que se venden, todas dicen gentianella alborosia.
Lo cierto es que Gentianella alborosa solamente está presente en una provincia del departamento de Junín, ¿no? Está solamente en Concepción. Entonces, la mayoría de todas esas plantas que se venden no necesariamente son esta especie, ¿no? Ahora, eso no significa que también no puedan ser el campuri, no puede ser posible, pero entonces se necesita más estudios desde el punto de vista etnobiológico. Esta planta también se encuentra categorizada ya, tiene una categoría de amenaza dentro de la lista roja del IUCN, y también se está planteando, se ha propuesto un área clave de biodiversidad para el ámbito en el que se desarrolla. Siguiente, por favor. Por último, mencionar a Gentianella vargasii, solamente traigo 3 ejemplos, ¿no? Porque son demasiadas especies. Esta Gentianella vargasii se encuentra en el Abram Paraes, en el departamento de Cusco, específicamente en la provincia de Lares, Calca, ¿no? Y también se encuentra ya categorizada desde el año 2019 en la categoría de vulnerable, y también se ha propuesto un área clave de biodiversidad para la protección de esa área, no solo debido a los datos que se cuentan de esa especie, ¿no? Y también de otras taxas. Con relación a las áreas claves de biodiversidad, para poder plantearlas, para poder hacer esta propuesta, es necesario muchos factores, entre ellos que sea una especie categorizada, otra que sea endémica y que se tenga datos. Lamentablemente, si no se tienen datos poblacionales, si no sabemos cuántas unidades reproductivas había en el área, si no la hemos visto en los últimos 12 años, poco se puede hacer para hacer esa propuesta. Entonces ahí la importancia, ¿no?, de hacer las colectas, buscar a las especies en las localidades, y como así ya lo han mencionado mis colegas. Siguiente, por favor. Acá, para resumir sobre las amenazas que se han ido observando, que he ido recopilando a partir también de otros investigadores, básicamente destaco la modificación, destrucción de sus hábitats. Creo que eso es algo común para casi todas las especies en el mundo, ¿no? Y bueno, también para las plantas andinas, también la contaminación. Pero en el caso de Gentianella yo resaltaría otro punto, que es la extracción o recolecta de plantas con fines comerciales. Y no solamente lo menciono por el campuri, también hay otras plantas, otras especies de Gentianella con otros nombres comunes, ¿no?, que son extraídos con fines comerciales. Entonces hay muchos aspectos necesarios de estudiar en Gentianella, ¿no?, desde el punto de vista de la efectividad, de la toxicidad, pero también aspectos de propagación y definitivamente su biología. Ahora, este género también está, digamos, amenazado por el cambio climático, porque, como comenté, es una planta que prefiere los climas fríos, altos y sobre todo húmedos. Siguiente, por favor. Bueno, acá nada más para mostrar 5 especies que han sido registradas como el campuri, ¿no? La de arriba, a la izquierda, es Gentianella alborosia, en el medio Gentianella nítida, acá a la derecha Gentianella incurva, abajo Gentianella tirsoidea y Gentianella tristicha. Ahora, no necesariamente todas tengan, digamos, un conocimiento, no todas de repente se las conoce con un uso ancestral como el campuri, ¿no? Yo considero que también puede haber casos de adulteración, ¿no?, que me han mencionado inclusive en campo, ¿no?, que agregan un material para simplemente aumentar el peso, ¿no?, de lo que van a vender, ¿no? O bueno, o también errores de identificación. Eso también es una posibilidad. Y a la izquierda hay otros nombres como Corpus guay, Lorango, Angamacha. Todos son nombres comunes de otras especies de Gentianella que se encuentran dentro de nuestro país. Siguiente, por favor. Ya para ir finalizando, con relación a la conservación, yo, quise hacer esta presentación básicamente para resaltar la importancia de los proyectos que se han ido realizando en los últimos años, ¿no? Muchos financiados por la universidad, en los que se ha podido colectar, tener información poblacional de muchas especies de flora andina, ¿no? Y sobre todo flora andina, endémica, amenazada. Y gracias a ello es que ha sido posible poder realizar la categorización de 12, dentro de estas, 12 son especies endémicas de nuestro país. Antes del 2018, ninguna especie de Gentianella de Perú endémica estaba incluida dentro de la lista roja de la IUCN.
Actualmente hay 12 de las especies endémicas incluidas en la lista roja, pero debo resaltar además que dentro de la normativa nacional sí se habían incluido 2 especies de gentianela, ¿no? Justamente por la extracción del campuri, ¿no? Pero esta categorización también ya está desfasada, por así decirlo, viene del 2006, en la que se incluye a Gentianella arborócea y a Gentianella tirsoides. Sí, profesor. Ya, gracias. Gracias, Susi.